Buenos días a todos, feliz martes. Estamos una vez más en Si yo te contara. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas, Yanire. Pues muy contento porque este proyecto que empezó de los podcasts sigue su camino, seguimos avanzando y encima con invitados de muchísima calidad. Jo, la verdad es que no nos esperábamos que fuese tan guay, pero estamos teniendo a una gente muy maja, muy simpática, que además nos está abriendo muchas puertas y presentando cada vez a más gente, así que esto no para, esto no para. Bueno, pues como os imaginaréis, hoy tenemos otro invitado, ya lo sabéis porque lo habéis leído en el título de nuestro podcast, pero adelante, vamos a meter cabecera y le presentamos. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues ya estamos aquí y hoy estamos con Alberto Serrano. Hola Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Yanire? Santi, un placer de estar aquí con vosotros. Igualmente, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y bueno, para todos los que no tengáis el placer, el gusto de conocer a Alberto, vamos a hacer una pequeña presentación de él. Alberto acompaña a personas, equipos y organizaciones en la adopción de métodos y culturas que mejoren su agilidad, enfocándose en la entrega de valor, rendimiento, motivación y compromiso. Alberto ha estado trabajando varios años, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y eso le ha permitido colaborar con muchísimas empresas, tanto startups hasta grandes organizaciones, porque cuenta con experiencia en un montón de contextos que le permite conocer cómo funciona la escalabilidad en las organizaciones. Actualmente, Alberto trabaja en Paradigma Digital como Business Transformation Expert. Entonces, bueno, pues después de toda esta presentación creo que es la persona perfecta para hablarnos de metodologías ágiles, ¿verdad, Alberto? Bueno, espero que sea así, al menos lo voy a intentar compartir esta experiencia que ayer has comentado que tengo pues en pequeñas, en grandes empresas y trabajando a distintos niveles, a nivel operativo, a nivel organizacional, estratégico y demás. Y bueno, a mí me gusta mucho compartir, así que un espacio genial, de verdad, que muchas gracias por generarlo y vamos a por ello. A ti, Alberto, por venir. Bueno, nosotros no somos expertos en metodologías ágiles, por eso te tenemos aquí a ti con nosotros, pero sí que nos gusta mucho todo el modelo de implantación y creemos que es una parte fundamental para el futuro de las organizaciones. Entonces, Alberto, primero cuéntanos, ¿cómo piensas que trabajan en general las empresas en España en torno a este tipo de metodologías? Bueno, es muy buena pregunta porque en realidad hay empresas de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría decir es que voy a dar una respuesta bastante general, aunque luego si fuésemos caso a caso pues sería diferente, ¿no? Pero sí es cierto que la sensación que tengo es que hemos adoptado la agilidad como una moda, más que entender el propósito, incluso en ocasiones como un fin, no tanto como un medio. Al menos la manera en la que yo lo veo es que las organizaciones deberían de agregar agilidad o adaptabilidad, ¿no? Por salirnos un poco de la parte de agilidad, sino adaptabilidad para conseguir mejores resultados, ¿no? Para conseguir llegar mejor a sus clientes, entender mejor a sus clientes y poder hacer una mejor prestación de sus servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que creo que hemos visto que fuera de España o incluso en organizaciones que empezaron aquí, como Telefónica, por ejemplo, o BVA, que ya llevan muchos años con ello en marcha, grandes organizaciones, lo que creo que hemos visto es que otros lo han aplicado y como otros lo han hecho y están abanderando o estaban abanderando que lo hacían, pues lo teníamos que hacer los demás, ¿no? Ahí es donde me voy más con la parte de moda. Como otro lo hace, pues lo intento aplicar y esto es lo que solemos asociar al culto al cargamento. ¿Suena el concepto de culto al cargamento? Pues no, la verdad es que no. ¿A ti te suena, Santi? Pues Explícalo, Alberto, explícalo. vale, básicamente, y lo voy a hacer súper resumido, aquí podríamos hacer un storytelling muy bueno. Teníamos un antropólogo, si no recuerdo mal, que estuvo analizando pues, cómo funcionaban las tribus aborígenes de unas determinadas islas del Pacífico y lo que estuvo observando en sus comportamientos es que hacían cosas de tribus, ¿no? Pues hacían sus danzas, sus rituales y demás, y además de eso, pues también hacía otra serie de movimientos extraños, ¿no? Pues por ejemplo, formaban en línea, en filas, iban marchando, incluso miraban hacia el cielo esperando a ver si ocurrían cosas. Como os podéis imaginar, estas islas del Pacífico se utilizaron durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal también,
se utilizaron para poder hacer pues, despegues, aterrizajes, envíos de cargas, suministros y demás desde Estados Unidos para su lucha con Japón. Y ahí, claro, estas tribus observaban los comportamientos que tenían estas personas que marchaban, ¿no? Estos militares, en realidad, que marchaban pues en filas, que formaban, que seguían unos rituales ellos también y que además pues hacían señales hacia el cielo y aparecían pájaros enormes que traían un montón de provisiones. Entonces, claro, ellos no llegaron a entender el propósito de todo esto, pero sí que fueron a imitarlo a ver si ocurría lo mismo. Conectándolo con la agilidad, muchas organizaciones no han terminado de entender cuál es el propósito de la agilidad y entenderlo como medio, sino que lo han visto como fin y como una moda que otros estaban haciendo. Os pongo un ejemplo súper claro. O sea, ahora mismo vemos el modelo de Spotify cuando hablamos en determinados sitios de las tribus, de los squads y de conceptos de este estilo y ves a grandes organizaciones aplicándolo o intentando aplicarlo de manera literal. No conceptual de me voy a coger algunas técnicas que han podido funcionar y uso las que a mí me vienen bien, sino tengo que hacerlo al pie de la letra. Y claro, Spotify es un producto, al final es un producto con funcionalidades y cuando lo llevamos a un nivel escalado de una organización con N.000 productos, servicios y demás, pues es que eso no va a encajar. Y ahí es donde voy, ¿no? Que creo, y conectando con la pregunta, que estamos en muchas ocasiones entendiendo la agilidad como un fin en sí mismo. Tenemos que ser ágiles por ser ágiles, no ser ágiles por intentar impactar con la agilidad y otras formas en nuestro negocio y en nuestros usuarios. Y luego, por otro lado, como una moda. Como otros son ágiles, si no soy ágil no molo, ¿no? Sería, yo creo, la conclusión. Claro. La verdad es que, joder, bueno, me ha encantado un poco el símil que has utilizado porque creo que es la manera perfecta de entender las cosas, ¿no? A través de este tipo de metáforas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo creo que les pasa a muchos, a nosotros a veces, a lo mejor podría decir que incluidos, que sabemos un poco el concepto de metodologías ágiles, o sea, sabemos cuál es un poco lo que queremos conseguir con ellas, pero tampoco terminamos de entender demasiado bien qué es lo que es. ¿Cómo describirías tú las metodologías ágiles? Perfecto, yo introduciría un matiz porque precisamente intento no describirlo como metodologías ágiles, sobre todo porque la palabra metodología considero que engloba el qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Está todo muy encorsetado, ¿no? Pues si hablamos de una metodología más enfocada a ITIL, por ejemplo, pues sabes cuáles son las entradas de tu sistema, qué actividades tienes que hacer, qué salidas prevés. Es demasiado encorsetado. De hecho, si fuesen metodologías, en principio todo lo que tendríamos dentro de ese paraguas serían metodologías, pero una de las más conocidas, que es Scrum o Scrum, ya no es una metodología, no se define como, no digo ya de que lo fuese, sino que ya no es una dentro de ese paraguas, es un marco de trabajo, es un framework, entonces ya no encajaría ese englobador de las metodologías ágiles. Además, fijaos que hablamos mucho de la parte de principios, de valores, desde este manifiesto ágil que se firmó en 2001. Si vemos esa parte, metodología y valores ya suena raro porque los valores tienden hacia los comportamientos. Al final, lo que buscamos es generar esa cultura, esos comportamientos que sigan, ¿no? que encarnen esos valores y que además pues, tengan esos principios guía para poder tener esas referencias. Es por ello que a mí me gusta más hablar de filosofías ágiles. O sea, creo que es más algo que trabajamos con una manera de pensar que luego lo llevamos a una manera de trabajar. Pero conectamos la manera de pensar con la manera de trabajar y después con la manera de liderar. Esto es una cosa que me gusta mucho y que trabajé con una compañera a la que aprecio un montón, María José Fonseca, me parece una súper mega crack, y generamos como ese lema, porque también muchas organizaciones hablan de New Ways of Working, y creemos que la clave es trabajar desde el New Ways of Thinking, luego el New Ways of Working y luego el New Ways of Leading. El poder decir, esto no es tanto de hacer las cosas de una manera distinta, sino de ser y pensar de una manera distinta. Y es por ello que me gusta más definirlo como filosofías ágiles. ¿Qué opináis con lo que os he dicho? ¿Os encaja el cambio de metodologías a filosofías? Me encaja muchísimo porque además creo que tiene que ver justo con lo que hablas de la cultura en la empresa y además que va a la esencia, ¿no? A la identidad, que es cambiar ese modelo de pensamiento, salir de la caja, romper ese pensamiento y a través de ahí poder generar después un comportamiento que esté alineado precisamente. Tal cual. Sí. Entonces, siendo así, Yanire, ¿cómo reformularías la pregunta?
Jo, pues la verdad es que me sigue pareciendo complicado, ¿no? Pero a mí la duda que me ha surgido mientras estaba escuchándote es, Ajá. ¿todas las empresas pueden tener una filosofía ágil? O sea, entiendo que tendrían que empezar primero por cambiar su forma de ver las cosas y cambiar su filosofía, ¿no? Y cambiar su propósito y cambiar sus valores, ¿no? Antes de poder Ujú, empezar a tener ujú. esta filosofía ágil y a empezar a trabajar de verdad con ello. A ver, en realidad creo, y lo has dicho muy bien, ¿no? Pueden tener una filosofía ágil. Creo que las organizaciones se tendrían que definir, y nuevamente estoy hablando desde mi punto de vista, con mi experiencia y con el trabajo en procesos de transformación cultural. Creo que es una de las muchas formas que deberían de definir, ¿no? De los muchos valores o comportamientos que deberían de tener. Al final, la agilidad lo que nos pretende introducir dentro de la organización es la adaptabilidad, que seamos capaces de responder lo antes posible, de adaptarnos al mercado, de adaptarnos a nuestras necesidades, de adaptarnos al contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que es una de las cualidades que debería de definir a una organización. Y a partir de esas cualidades, pues es verdad que si tú defines o si sigues unos valores y unos principios, va a ser más fácil tangibilizar esa cualidad y que no se quede en algo etéreo, no, es que soy ágil o no soy ágil, ¿no? Y ahí es donde es verdad que nos tenemos que ir a los comportamientos ya más tangibles o a esas acciones que estemos ejecutando. Entonces, sí que creo que las organizaciones pueden introducir la agilidad como parte de su esencia. También creo que no es lo único que tienen que introducir. Claro. Incluso en organizaciones donde los entornos sean más ciertos, donde no existan tantas variables, donde lo que hago es sota, caballo y rey, quizás tienen más sentido otras ideas o otros principios o otras cosas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera así genérico, que hayan surgido. Y me pongo el caso, ¿no? Pues Toyota, por ejemplo, pasó de no estar en posiciones relevantes dentro de la industria automovilística a ocupar la primera posición. Y no lo hizo pensando en Agile, lo hizo pensando en Lean o en el Toyota Production System y luego en lo que fuese pues Lean Manufacturing y demás. Entonces, en realidad creo que las organizaciones deberían de tener muchas cualidades y entre ellas una es la agilidad. Y sí, considero que cualquier organización puede introducir el concepto de agilidad o de adaptabilidad o más de agilidad de negocio, por no decir agile por agile, sino más business agility, y desde ahí el poder funcionar. No me parece que sea contraproducente pensar que una organización es ágil. Entonces, la respuesta sería sí, sí que creo que se puede incorporar y que podemos tener comportamientos que nos lleven a tener más capacidad de transparencia, de inspección, de adaptación, ser más empíricos, no solo ser predictivos y basarnos mucho en métodos científicos y demás, que al final es lo que tiene la agilidad por debajo. No sé si he respondido a tu pregunta, Yanire. Bueno, vamos, has respondido, pero fenomenal. O sea, a mí me estás dejando loca con todas las respuestas. Me gusta muchísimo lo que dices y sí que es verdad que no había yo un poco pensado anteriormente en la importancia que es que todo esté totalmente alineado. Los valores de la empresa es una cosa que independientemente en todas las entrevistas que hemos estado haciendo últimamente, se está repitiendo, hablemos de lo que hablemos. Y creo que también cada vez las empresas están dando más cuenta de eso y se están pues haciendo como una introspección, ¿no? Para verse a ellos mismos y saber si realmente los valores que tienen los cumplen y cómo seguir cumpliéndolos. Creo que también muchas veces utilizamos con muchísima facilidad el famoso término de transformación digital, ¿no? En los últimos años es una cosa que todos queremos estar subidos al carro, que todas las empresas queremos contarlo de alguna manera, ¿no? Que queremos meterlo en nuestro LinkedIn, en nuestra web, o sea, que somos innovadores, que estamos en lo último. Pero me da la impresión de que eso empieza también por dentro, ¿no? O sea, no sirve ofrecer servicios si nosotros mismos no hemos empezado a hacerlo. Y esto es más una reflexión que otra cosa, pero es lo que me ha venido a la cabeza cuando me estabas contestando. Sí, la verdad que me gusta mucho que vayas introduciendo otros conceptos, no solo la parte de valores, que es fundamental. Fijaos que al final, si lo llevamos hacia la agilidad y miramos el manifiesto ágil, tenemos 4 valores.
¿Eso significa que todas las organizaciones se tendrían que definir por esos 4 valores? No, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque además todas las organizaciones serían iguales, buscarían los mismos comportamientos y tendrían el mismo listado de valores, ¿no? Mm, A priori no parece que tenga mucho sentido. Por eso digo que sí que creo que puede ser una cualidad más, que a lo mejor detrás de esa cualidad tengas estos valores y esos principios, pero lo definiría más como esa cualidad de la organización junto a otras muchas cualidades y luego ya estarían los valores de la propia organización, esos comportamientos sí que buscan, que a lo mejor uno de esos valores pues puede ser la adaptación al cambio, por ejemplo, ¿no? O la ujú. resiliencia o la antifragilidad, por ejemplo, o temas así por el estilo, que son conceptos bastante potentes y que nos llevan a que aceptamos, ¿no? Que las cosas pues que cambian y que tenemos que adaptarnos a ello. Desde ahí la parte de transformación digital pues termina siendo un poco igual, ¿no? Al final con la transformación digital lo que terminamos necesitando, si concebimos la digitalización como esta introducción de tecnologías y demás, pues seguimos necesitando conectarnos hacia la adaptación al mercado. Pues las personas cómo van a utilizar esta digitalización que nosotros estamos implementando, cuál va a ser su feedback, de qué manera podemos seguir mejorando, cómo podemos introducir nuevas tecnologías. Si ya el mercado tecnológico es cambiante de por sí de manera súper constante, o soy capaz de cambiar la tecnología que da servicio a mi organización o vuelvo a tener un problema, ¿no? Entonces, creo que tecnología y agilidad van muy de la mano precisamente para responder a la transformación digital o el proceso digital, ya por no llamarlo transformación, porque al final es verdad que hay muchas organizaciones que llevan muchos años con ello, sino con la propia digitalización o entidad digital o ADN digital de las organizaciones. Entonces, nuevamente conectamos muy bien agilidad, en este caso, y tecnología, por eso mismo. De hecho, esto lo hemos vivido en muchas organizaciones, donde el gran problema que han tenido no es la mentalidad, sino sí, todos queremos adaptarnos, pero es que el proceso que tengo de delivery, por ejemplo, de mi producto es lento, o el proceso que tengo de validación del producto es lento. Entonces, si la agilidad de mi equipo, por ejemplo, ¿no? A equipos lo he vivido. Esto suele ocurrir más en entidades que necesitan de aprobaciones, de autorizaciones y demás, ¿no? Si la agilidad de mi equipo es de 2 semanas, porque estoy trabajando con iteraciones de 2 semanas, pero luego tengo un proceso cuya agilidad es de 3 meses, porque no me ponen el check, porque hay una mesa de compras, por ejemplo, ¿no? O hay una mesa que tiene que pasar por legal, o simplemente pues porque alguien tiene que poner una validación, por el motivo que sea, y esa validación se produce cada 3 meses. ¿Cuál es la agilidad de la organización? ¿2 semanas o 3 meses? Pues 3 meses. Claro. Por lo tanto, es desde ahí, ¿no? Que no solo tenemos que trabajar la parte de la mentalidad, sino que luego también nos lo tenemos que llevar a trabajar pues esa digitalización, esas tecnologías, esos procesos que existen y una parte que es mucho más hard y no tan soft. Aquí, y cierro con esto, conecto con una parte que me gusta mucho, que es que el proceso de transformación en agilidad no es solamente trabajar con las personas, es trabajar con las personas y es trabajar con otras partes de la organización, como pueden ser los procesos, como pueden ser la tecnología o como pueden ser pues, otros elementos, la documentación, cómo está funcionando y demás. De hecho, si os fijáis en el manifiesto ágil, de nuevo, Ujú. de los 4 valores que hay, uno es el que habla de personas, un 25%. Entonces, cuando solo nos centramos en las personas o solo nos centramos en los procesos, por ejemplo, estamos perdiendo gran parte de ese impacto. Y es aquí donde creo que es importante conectar con la tecnología, con cómo lo estamos haciendo, qué capacidad tenemos de entrega continua, temprana y demás, que eso sí que se define también dentro de la parte de los principios. Mm. Alberto, a mí justo ahora, según estabas hablando, estaba pensando, imagínate que uno de nuestros oyentes, de las personas que nos escuchan habitualmente, ya está pensando o madurando la idea de poder introducir en su empresa estas filosofías y justo contactan contigo. ¿Qué es lo primero que tenéis que diseñar? ¿Cómo es el proceso de diálogo de implementar hasta que se llega a implementar estas metodologías o estas filosofías? O sea, si te entiendo bien, ¿no? Hay una organización, por ejemplo, tu organización me dice, oye, Alberto, ¿cómo lo Justo, podemos hacer para ser más ágiles? eso es. ¿Cómo es Vale, este proceso? Desde, pues a lo mejor empezáis definiendo la cultura de empresa, luego las introducís. ¿Cómo se palpa, ¿no? En el día a día? Por si a alguien le interesa contactar con Alberto y decir, Alberto, quiero vale. que...
Exacto, lo que voy a decir es cómo me gusta a mí hacerlo. Eso es. Aquí cada maestrillo tendrá su librillo y es verdad que creo que no existe la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo. Incluso también tenemos que ser ágiles, valga la redundancia, en Ujú. introducir la agilidad. Tenemos que adaptarnos al contexto de cada organización y entender que en unas lo deberíamos de hacer de una manera o para generar mayor impacto lo deberíamos de hacer de una manera y en otras de otra. Entonces, yo os voy a dar como las pautas principales que creo que describen la forma en la que a mí sí que me gusta aproximarme en estos escenarios. Lo primero que pregunto es, ¿para qué queremos ser ágiles? Y lo pregunto muchísimas veces, soy muy cansino preguntando esto. ¿Por qué? Porque no quiero que nos encontremos en una situación de queremos ser ágiles por ser ágiles. Porque si lo viésemos, y voy a meter una parte más técnica quizás, si lo viésemos desde esa perspectiva nos estaríamos centrando en los outputs y no en los outcomes de la organización. Y si solo queremos ser ágiles por ser ágiles, vendrá otra persona que no quiere ser ágil o que le da igual el cómo lo estés haciendo, lo que le importan son los resultados de negocio y preguntará y dirá, ¿cuál es el impacto de la agilidad y qué está ocurriendo con esto, ¿no? ¿Cómo estamos ganando negocio? ¿Cómo estamos mejorando el negocio? ¿Cómo estamos impactando en las métricas de negocio que se ven en los dashboards del comité a través de la agilidad? Y cuando la respuesta es que hacemos mucha agilidad, es que nos reunimos todos los días, o es que ahora, yo lo suelo decir mucho, ¿no? Pues ahora bailamos la conga con collares de macarrones después de las dailies y alrededor de tableros y demás, pues es posible que tengamos un serio problema. Esto, hace poco estuve en una charla y estuve compartiendo mi experiencia alrededor de medición y lo asociaba a que viene el lobo. Entonces, antes de que venga el lobo tenemos que estar preparados, pero también tenemos que estar preparados por nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos tendríamos que cuestionar todos los días qué impacto estoy generando en la organización y no simplemente si estoy haciendo más o menos cosas. Entonces, desde ahí, lo primero que intentaría, Santi, es entender ese propósito. ¿Para qué lo queremos hacer? Y lo siguiente, el entender qué métricas son las que a ti te interesan, que quieres impactar a través de la agilidad y empezar a cuantificar el proceso. De tal manera que cuando vayamos a tener conversaciones, esto no sea de Alberto cree que somos más o menos ágiles o la persona, la organización o tú crees que somos más o menos ágiles, sino estamos consiguiendo el objetivo y el impacto que buscamos con la agilidad y que no sea de opiniones, sino que sea realmente de resultados, de datos, porque cuando lo llevamos a opiniones, pues la opinión que cuenta es la mía, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Entonces tenemos que intentar salir de ahí. Por lo tanto, en la primera parte y fundamental es entender cuál sería ese norte que buscamos y entender esas métricas que nos permiten guiar el proceso. Entiendo que esas métricas además tienen que ser muy objetivas y cabría solo la respuesta de sí o no. ¿Se han Tal cual. cumplido así o no se han cumplido, verdad? Tal cual, o la hemos cumplido en un porcentaje, ¿no? Hemos impactado en un porcentaje. Muy Luego bien. tenemos distintas maneras de verlo, pero sí que tenemos que buscar métricas de negocio, que es lo que asociamos más a esos outcomes, Ujú. y no tanto el resultado, la salida de las actividades que estamos haciendo. De antes no nos reuníamos, ahora nos reunimos, antes no usábamos tableros, ahora usamos tableros, antes no usábamos post-its, ahora lo usamos. De hecho, creo que eso ha hecho bastante daño a los procesos de transformación Agile y a la comunidad Agile en general, porque al final se nos ha asociado como la gente que utiliza post-it, que abraza árboles y que ahora tenemos que reunirnos todos los días y nos reunimos más porque hemos introducido agilidad. Fijad, qué cosa tan rara, ¿no? O sea, queremos ser más ágiles y poder adaptarnos más y al final estamos muriendo en las reuniones y no trabajando y estamos, ¿no? Pues al final creo que hay una disonancia en todo ello. Entonces, como bien dices, busquemos los datos que realmente no solo que nos importan a nosotros, sino que son importantes para el sponsor y que son importantes para el negocio. Tanto la tecnología que hemos hablado antes como la agilidad, desde mi punto de vista, dan servicio al negocio, dan servicio a la organización. Entonces, desde ahí, si estamos dando servicio, tenemos que entender a quién le damos servicio, qué valoran de este servicio. Es la misma aproximación cuando estamos con productos y con usuarios. Lo que ocurre es que cuando lo hacemos dentro de nuestra organización, pues no lo vemos igual, ¿no? Y nos cuesta aplicarlo a nosotros mismos. Entonces, esta sería la primera parte. ¿Quieres que siga dando algún ejemplo de cómo seguiría o paramos en esta primera parte? Dale, continúa. Sí, sí. Bueno, pues desde aquí, una vez que tenemos claro ese propósito y esas métricas,
lo que haría sería plantear un kickoff, el cómo comunicamos esto, porque sí que considero también que la gestión del cambio dentro del proceso de transformación tiene que ser clave. Entonces, ¿cómo empezamos a comunicar correctamente, cómo empezamos a gestionar ese cambio desde el principio y no al final, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Ahora es cuando queremos contar las cosas, sino desde el principio que vayamos incorporando la idea no es solo hacer agilidad por hacer agilidad, sino cómo vamos incorporando distintas técnicas que tenemos para maximizar el impacto de este proceso. Entonces, bueno, pues vamos a incorporar temas de Lean Change Management o de Change Management, por ejemplo, con Lean Change Management entendiendo que vamos a experimentar más y que vamos a funcionar con este método científico y que no vamos a agilizar toda la organización de golpe. ¿Cómo buscamos un piloto para poder aprender desde ahí y poder ver cómo responde la organización, los sistemas? Aquí entramos en mucha teoría de sistemas, pensamientos complejos y demás. ¿Cómo conseguimos entender a la organización y ver cómo responde ante un cambio? Y esto es súper clave porque es lo que nos va a permitir tomar el pulso. Entonces, empezaría montando pues un equipo que fuese a ser motor de este proceso de transformación con mucha inteligencia colectiva para realmente entender a la organización y no con las mismas personas, con el mismo conocimiento, la misma idea. De hecho, si podemos, alguien que no crea en esto de la agilidad, nos vendrá genial tener ahí porque de eso también aprendemos un montón, de esas personas que se resisten a ello o que se rezagan ante la posibilidad de cambiar. Y a partir de ahí, pues iría generando estas conversaciones para preparar el kickoff, la comunicación, poder dar el pistoletazo de salida oficial. Oye, nos hemos subido a un proceso de transformación, va a implicar cambio, estas son las personas a las que podéis acudir, aquí estamos y vamos a ir hacia ello. Y todo cambio tiene sus valles. Entonces tenemos que estar muy preparados desde el principio a esas situaciones en las que nos preguntaremos, ¿y va a ocurrir? ¿He hecho bien en subirme a esto? ¿Y si vuelvo a lo de antes? ¿No? Entonces, desde ahí es desde donde lo impulsaría. Por resumir esta parte, que mezcla varios elementos, sería el crear un equipo motor, preparar un buen kickoff, prepararnos ya para la gestión del cambio, la comunicación, el alineamiento, pensar en inteligencia colectiva dentro de este equipo para poder tener una visión mucho más global de la organización y desde ahí pues ya arrancaría. Y en ese arranque lo haría con iteraciones. Iteraciones de tal manera que de nuevo utilicemos Agile para conseguir la agilidad. Si en la agilidad estamos hablando de que esto es útil para entornos complejos, ¿qué más complejo puede haber que cambiar una organización con las personas que hay en esa organización, con los pensamientos, los sistemas, los procesos, la idiosincrasia de cada una? ¿No? Fijaros que si hablamos de variables, ¿cuántas variables pueden haber ahí? Yo presto atención a esto y me pongo a enumerarlas y digo, es que no terminaría. Por lo tanto, claro, ser predictivo en un proceso de transformación agile, que lo he visto en muchas situaciones, ¿no? El cómo presentamos un plan de trabajo a 3 años en agilidad con unas slides súper bonitas, que al final es incoherente de base porque el propio proceso de transformación es complejo. Por lo tanto, plantearía iteraciones, aquí ya depende también del contexto, iteraciones de cambio para generar transformación. La diferencia entre cambio y transformación me gusta bastante porque cambio es más el hacer cosas distintas y transformación la asocio a pensar ya de manera distinta, ¿no? Por lo tanto, pues podemos introducir, por ejemplo, iteraciones de cambio mensuales, trimestrales, hay quien las introduce semestrales, donde, bueno, o de cambio, por hacerlo más coherente, de cambio podríamos introducir iteraciones mensuales, por ejemplo, y de transformación trimestrales. En la transformación miras más esos outcomes y en la de cambio es donde estás viendo esos outputs, ¿no? Te centras más en cosas que están ocurriendo ya mismo, pero que todavía seguramente no tengas un impacto claro en las métricas de negocio que requieren de más tiempo para cogerlo. Y ya arrancaría y a funcionar, a asumir que vamos a tener que aprender mucho por el camino, a asumir que lo que hemos pensado inicialmente que va a ocurrir no va a ocurrir y que seamos pues conscientes de que tenemos que ser muy ágiles. Exacto. Bueno, mientras nos lo estabas contando, sobre todo al principio Santi sonreía mucho, porque yo creo que es un poco, es lo que estamos haciendo nosotros, creo que vamos por buen camino y quiero saludar aquí a mi compañero Javi, que es como nuestro OKR Coach, ¿vale? Porque nos está ayudando en eso. Y yo personalmente, en este sentido, que estoy en el grupo motor, lo estoy agradeciendo mucho, estoy aprendiendo muchísimo y creo que tiene muchísimo sentido todo lo que estamos haciendo, pero me parece complicado. Primero, entenderlos bien, pero más allá de eso,
dedicarles tiempo, porque al principio de todo, sobre todo, ya no solo tienes que entenderlos y dedicarles ese tiempo a entenderlos, sino que el mantenerlos al día, sobre todo el mantenerlos al día, pero todo lo que conlleva esa mantención que no existe la palabra, es muy difícil. O sea, cuando tú en tu día a día estás en una vorágine de trabajo en la que es muy complicado parar, insertar eso es muy difícil. Y yo lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo para bien, pero lo estoy sufriendo. Entonces, ¿qué nos dices a eso? O sea, ¿cómo podemos luchar contra ello? Porque yo soy consciente de que es necesario, pero me está costando mucho poder dedicarle el tiempo que se merece. ¿Luchar contra qué exactamente, Yanire? ¿Contra la parte de morir en el BAU, morir en el día a día, o la parte de cómo mantener, porque has comentado OKRs que ha salido ahora en la conversación, el cómo mantener un sistema limpio y sano de OKRs, o qué sería realmente la Sí, preocupación? morir en el intento, o sea, asegurarnos de que va a seguir adelante, de que vamos a poder implantarlo en toda la organización cuando estamos en un continuo trabajo sin parar, que es muy difícil encontrar ese tiempo y sobre todo un tiempo de calidad, ¿no? Porque ya no es Ujú. tengo que hacerlo para cumplir, check y listo. Tienes que estar muy seguro de lo que haces y tienes que tener las cosas muy claras y gestionadas y controladas. Entonces, eh, ¿cómo encontrar? O sea, no sé, o sea, no me vas a responder a cómo encontrar ese tiempo, cada uno que nos gestionemos de nuestra manera, ¿no? Evidentemente. Pero creo que es una cosa, uno de los problemas en los que si me ha pasado a mí, seguramente les pasará a muchas organizaciones y a muchas personas, ¿no? ¿A ti te ha Ujú. pasado esto, Alberto? Y no sé, ¿me puedes dar algún consejo, por favor? Sí, yo creo que te he entendido mejor cómo no morir, ¿no? En este día a día dentro del proceso de transformación Agile y realmente ir avanzando en ello, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Sí, me ha pasado. Sí, sí. De hecho, pues, a ver, creo que como prácticamente todas las personas, pues no nací sabiendo de esto, he ido aprendiendo, tengo bastantes cicatrices en la espalda, me he confundido mucho y espero que siempre en cada una de estas confusiones pues haya introducido un aprendizaje que al final pues es la clave. Y una de las grandes cosas que he aprendido es precisamente el que no podemos perder el momentum una vez que lo hemos generado. Ujú. Y si no somos capaces de hacerlo, el proceso de transformación se va a percibir finalmente como algo intrínseco, no como algo extrínseco, sino como algo, digamos, que ya convive con la organización y al convivir con ello va a pasar a ser parte del BAU. Entonces, tendría que ser algo que se perciba como un agente externo, no digo que las personas sean externas, sino el propio proceso de transformación como un agente externo que viene a transformarnos y que luego, aunque estemos en constante transformación, que los programas de transformación no sean constantes. Fijaros que creo que hay una gran diferencia en esto para no introducirlo, ¿no? Ahí en ese ya es parte de nuestro día a día, sino que tienen que tener un efecto claro, un comienzo, un fin y luego arrancamos otro. No hay ningún problema, pero lo hacemos desde esa perspectiva de que no se integre ya en el día a día. Yo insisto mucho a las personas que me preguntan o cuando lo tengo que arrancar en esta palabra del momentum, ya que es cierto que necesitamos garantizar que vamos a poder empujarlo para que no pase lo que os estoy comentando. Desde estas garantías, si no somos capaces de desprendernos de lo que tenemos antes, es muy difícil que vaya a pasar. Claro. Y es muy difícil que incluso no nos vaya a generar un nivel de frustración tan alto, y lo hemos vivido creo que todos en muchas situaciones donde estamos en el día a día y queremos hacer otras cosas, aunque sea de nuestra vida, no me refiero solo al ámbito laboral, sino quiero arrancar esto, lo arrancas, pero lo arrancas con unas condiciones de estrés ya, de lo meto a calzador. Voy a arrancar una actividad extraescolar nueva, pero es que no puedo más con todo lo que tengo, pero la tengo que arrancar porque es el momento de arrancarla. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es prepararnos y en esas conversaciones iniciales y en esas fases iniciales con las que estemos hablando, pues con los expertos internos o aquí sí, pues expertos de fuera que nos puedan ayudar en ello, pues tener conversaciones de, oye, ¿y qué capacidad tenemos para hacerlo? Y si no tenemos capacidad, ¿qué dejamos de lado? Esto, de nuevo, es el introducir temas de agilidad dentro del propio proceso de transformación. Aquí en capacidad y en reservar capacidad se utiliza mucho con Kanban, que es otro de los grandes conocidos dentro de Agile. Antes hablé de Scrum, ahora de Kanban. Si tú quieres dar respuesta a nuevas funcionalidades en Kanban,
pero estás muriendo en las incidencias, ¿cómo voy a evolucionar mi producto, por ejemplo, o mi servicio, si estoy más con una perspectiva de servicio y Kanban en este caso? No lo voy a poder hacer, pero es que si no soy capaz de evolucionarlo, no estoy innovando, y si no estoy innovando me van a adelantar, porque la innovación es uno de los ejes clave que tenemos que tener dentro de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si queremos arrancar el proceso y no tenemos capacidad de ello, seguramente no lleguemos a cumplirlo y además alguien nos adelante. Así que mi recomendación en este caso no es pues si no tienes tiempo, saca tiempo. No, es una cuestión de vamos a priorizar cuál es el trabajo que tenemos, vamos a priorizar qué es estratégico para la organización y desde ahí vamos a sponsorizarlo y cuando nos caiga algo, pues vamos a hacer uso de algo que les decimos a los demás que tienen que hacer. Di no y levanta la mano. Es que me parece muy interesante, porque esto lo comparto con muchas personas y nos ocurre, creo que de nuevo en general, y sí que generalizo, ¿no? En general creo que nos ocurre a todos, los que estamos en procesos de transformación y luego somos los que menos levantamos la mano, ¿no? Y los que menos decimos no, y los que más nos sobrecargamos y los que más nos estresamos y le estamos diciendo a las personas de enfrente, oye, a los equipos de desarrollo, es que si el product owner te está pidiendo esto y no puedes, pues tendrás que decir que no. O al product owner, es que si te están diciendo desde la organización que hay que introducir esto sí o sí, pues tendrás que decidir que sale, pero no puede entrar todo, ¿no? Y yo hago ahí bastante referencia a que por mucho que yo quiera que baje un unicornio cuando yo estoy en un atasco en Madrid, no va a bajar un unicornio, por mucho que yo quiera, lo desee y me apetezca, y no me voy a poder ir volando. Entonces, de desearlo a la realidad, pues puede haber un abismo enorme. Por lo tanto, tenemos que hacer esa reflexión, qué capacidad necesitamos y cómo garantizamos que vamos dando pasos y que en esa gestión del cambio vamos comunicando esos pasos para seguir manteniendo el momentum. Esto no significa que tengamos que tener una capacidad absoluta, todo el mundo súper dedicado a ello, significa que tenemos que avanzar y que tenemos que dar pasos, porque si damos pasos y avanzamos, seguimos generando motivación, seguimos generando esa sensación de se produce cambio, por lo tanto habrá transformación, seguimos impactando en los datos y pudiendo reflejar en datos que estamos haciendo cosas y nos lo seguimos creyendo. Y si nosotros no lo creemos, tarde o temprano, otras personas se lo creerán. Qué importante eso de dar pasitos poco a poco, porque muchas veces tengo la sensación de que nos quedamos en esa parálisis por el análisis, que empezamos como a intentar divagar hacia dónde vamos a ir y no empezamos a caminar. Y a veces es importantísimo ponernos en marcha, aunque nos vayamos equivocando y haya que corregir el rumbo, pero ya que nos vayamos poniendo en marcha. Totalmente de acuerdo. Aquí podemos conectar con otro concepto, con el de Kaizen o Kaizen. Yanire, Santi, ¿os suena el concepto de Kaizen o de Kaizen? Sí, sí, sí que nos suena, sí que nos suena. Bueno, a mí me suena, Santi, ¿te suena? A mí también me suena, pero estaría bien que otra vez le pusiese un poquito de acento ahí. Perfecto. Cuando yo os cuento esto, cuando yo nombro esta palabra, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué es lo primero que os viene a la mente? Te dejo a ti, Santi, que respondas. A mí me viene pues toda esta parte de la filosofía japonesa también, ¿no? De trabajar Ujú, como en orden, ujú. Eso es. E ir poquito a poco. paso a paso. Uno de los grandes errores que he cometido en los procesos de transformación, sobre todo creo que los cometí más al principio, cuando descubrí esto de la agilidad. Yo trabajaba pues con una manera mucho más tradicional en una organización pues que tenía un enfoque más tradicional también. Y creo que uno de los grandes errores que he tenido ha sido la gestión de mis propias expectativas. El pensar, bueno, vamos a empezar, menudo impacto que vamos a generar, va a ser grandioso. Y es cierto, pues, ojo, que es complejo esto y que requiere de tiempo porque que tú actives una palanca no significa que el sistema de manera instantánea vaya a absorber el cambio generado por esa palanca. Entonces, claro, si vas súper cargado de energía al principio y esperas impacto en las métricas de negocio al principio y esperas que todo el mundo se suba a la ola al principio y demás, pues quizás estás siendo demasiado optimista. Esto no significa pues, que no haya que ir con energía. Yo creo que me defino como una persona con bastante energía, empuje, pero es verdad que la dosifico para aguantar el viaje, ¿no? Y no invierto toda en el principio. Sería como una carrera, si vas a hacer una carrera de 10 kilómetros o una de 21, de 42 kilómetros y dices voy a correr los 2 primeros a fuego y luego me voy a desgastar.
pues Claro. la idea de esto es llegar a la meta. Entonces tenemos que ser capaces de dosificarlo. Por lo tanto, esta parte del Kaizen me parece súper potente por no pensar en cambiar toda la organización de golpe, sino en ir en experimentos, en pasito a paso, en ver cuál es la pequeña evolución de estas métricas. Pues si antes teníamos un 2 y ahora tenemos un 3, pues hemos evolucionado. ¿Me hubiese gustado un 5? Pues sí, pero tengo un 3. Qué bueno, ¿no? Y ya llegaré al 5. Y que lo fuésemos viendo más desde aquí y que fuésemos, como conectaba antes con la parte de la capacidad, que tuviésemos capacidad suficiente para poder ir impactando poquito a poco, para que no se pierda el momentum, para que no se pierda el proceso en el tiempo. Y desde ahí, pues en cada organización y en cada contexto dependerá de esa capacidad. Si encontramos una situación en la que el nivel de resistencia es muy alto, seguramente necesitemos más capacidad. Si encontramos un sistema que fluye muy fácilmente, pues quizá necesitemos menos capacidad. Y aquí estamos hablando desde una persona a un determinado tiempo a tener que hablar de decenas de personas. Cambiará mucho. Lo que ocurre es que lo que tenemos que hacer es fijarnos en estos datos, poder prestarles atención, enfocarnos y ver que existe evolución. Claro, porque además también, por lo menos por lo que yo he aprendido de los OKRs, es que realmente el objetivo principal no es llegar a la cifra exacta, al objetivo que te has marcado, ¿no? Es más la mejora continua, que si ya estamos mejor que estamos hace unos meses, ya seguimos para adelante. Y poco a poco nos vamos poniendo objetivos más altos y poco a poco vamos a ir llegando a eso que en un principio jamás nos imaginaríamos que podríamos conseguir. Claro, es que estamos introduciendo el concepto de OKRs que podemos hablar de ello si queréis en otro espacio y profundizar sobre esto, porque al final hasta ahora he intentado no introducirlo porque el utilizar la metodología de OKRs pues es una manera más en la que podemos conectar elementos. En la charla esta que os comentaba del logo, estoy hablando de cómo conectar distintos elementos como son los modelos lógicos, que se utilizan más a un nivel gubernamental para hacer planes de ingeniería inversa, pero que son muy potentes. Luego, Evidence-Based Management para hacer gestión basada en evidencias y no en opiniones, que esto procede sobre todo de la medicina. Y después, OKRs, cómo conectar cada uno de ellos, pero podemos lanzar un proceso de transformación sin introducir OKRs porque queramos utilizar otro modelo de medición. Por ejemplo, solamente me quedo con un modelo lógico que se centra en las entradas, las salidas, los resultados y los impactos que hay en nuestro sistema. Desde ahí, creo que introducir el OKRs es muy buena práctica en esas conversaciones iniciales que os comentaba. ¿Cuál es el objetivo de la transformación Agile y cuáles son los key results asociados a las métricas de negocio que se esperan de esa transformación Agile? Digamos que OKR sería otra herramienta que podemos introducir para hacer más tangible esa conversación, para poder aterrizar mejor la conversación del para qué de la transformación y en qué nos vamos a fijar que vamos bien. En ese sentido, es verdad que los OKRs, pues si nos ponemos a mirar, pues hay quien dice, no, si ya has alcanzado un 70% del key result frente al objetivo, ya está bien, o un 80, o un 90. Eso luego tiene varios antipatrones que es, entonces, si yo quiero llegar, imaginad, a 10 usuarios, pero el 7 me vale, pues me marco un 7. Claro. Y al final, porque quiero que salga en la foto que he llegado al 100%. Creo que requiere mucho de trabajar la manera de pensar antes de introducir los OKRs y acostumbrarnos Ujú. a trabajar por objetivos, ¿no? Introducir modelos de gestión orientados y basados en objetivos antes de hablar de una técnica y lo que hay por debajo de esa técnica. Es de nuevo lo mismo que la agilidad, ¿no? Vamos a hacer Scrum por hacer Scrum, ¿no? Hay que entender cuáles son las bases, los fundamentos, los valores y el para qué de Scrum para que puedas cuestionar el propio Scrum. Y con los OKRs considero que sería igual. Desde aquí, sí es cierto que si nosotros vamos evolucionando está bien, pero también es cierto que si nos estamos marcando, pongo el caso, necesito o quiero que mi producto brille en el mercado y para ello me marco un key result, ese sería mi objetivo, así bastante aspiracional, y me Sí. marco o más aspiracional, quiero que mi producto ilumine a la gente en el mercado. Y desde ahí marcamos un key result, que es que hemos pasado de 100 a 50.000 usuarios.
porque a lo mejor he hecho un estudio por debajo que me dice que si no consigo 50.000 usuarios tengo que cerrar, básicamente. Claro, si yo consigo 20.000, sí, ha habido evolución, pero es que a lo mejor no es suficiente. Claro. Entonces, la evolución es necesaria, pero tengo que empezar a usar métricas y contramétricas en mis sistemas para saber realmente si toco una tecla, si otra se me está cayendo, qué otra métrica es la que me puede dar información agregada ante la anterior y funcionar desde ahí con un sistema de métricas correlacionadas. Esto es un poco lo que dice James Clear en el libro de hábitos atómicos también, que no nos elevemos al nivel de las metas, de marcarnos una meta como tal, sino que descendamos al nivel de nuestros sistemas, ¿no? Que estructuremos bien un sistema que nos permita después alcanzar esas metas. Tal cual, eso es. Sería una definición basada en una filosofía más sistémica, en un sistema de métricas y en entender bastante bien estas metas, esos objetivos y sobre todo, como decía, el poder trabajar bien una mentalidad orientada a objetivos. Y esto es clave porque nuevamente, si introducimos OKRs por introducir esta metodología en la organización, nos estamos centrando en New Ways of Working. Claro. Antes os comentaba que a mí me gusta bastante trabajar el New Ways of Thinking y después el New Ways of Working. Entonces, primero sería el cómo trabajamos una mentalidad orientada a objetivos, cómo confirmamos que estamos preparados para ir en esa línea y después ya introducimos la técnica en cuestión que queramos, sea OKRs o sea otras, porque, por ejemplo, pues también podemos utilizar una técnica de definición de objetivos SMART con los acrónimos, o sea, con las siglas del acrónimo y cada una de ellas nos va diciendo algo. Pues dependerá de la organización lo que necesite, o a lo mejor no tenemos que utilizar ninguna y diseñamos la nuestra propia. Si lo que importa es no quedarnos en el medio, lo que importa es qué fin buscamos, qué esperamos de la organización y cómo miramos eso. Y al final, pues oye, hacer uso de todas las herramientas que tengamos y de todas las adaptaciones que tengamos a introducir que a nosotros nos funcionen, porque que le haya funcionado a otro no significa que nos funcione a nosotros. Y además hay otra frase que me gusta mucho que es que lo que nos ha traído hasta aquí no nos tiene por qué llevar hasta allí. Y eso es muy potente también si miramos hacia los demás. Lo que a otro le ha traído hasta aquí, seguro que a mí no me tiene por qué llevar hasta allí. Entonces, desde ahí creo que es una buena forma de concebir esta separación entre pensar de una manera y luego trabajar de una manera. Qué buena, me ha gustado esa última frase, Alberto. Alberto, estamos terminando, nos queda, bueno, ya hemos pasado el tiempo, pero me da un poco igual. Yo desde hace tiempo ya tenía ganas de hacerte una pregunta que es, o sea, dentro de las organizaciones, ¿todos los departamentos tiene sentido que utilicen la misma metodología? ¿Se puede utilizar metodologías diferentes según el departamento en el que estamos? Porque entiendo que en un departamento de desarrollo que está trabajando para el cliente tiene que tener una metodología concreta, pero a lo mejor un departamento de marketing que está trabajando o sea, que el cliente es la propia empresa, no debería de tener o no tiene por qué tener la misma forma de trabajar. Ajá. En realidad, volvemos al enfoque de entender nuestros ecosistemas y de que utilicemos las maneras de trabajar o las maneras de pensar como un medio y no como un fin. Si somos áreas distintas o somos equipos distintos, unidades distintas u organizaciones distintas, tiene bastante sentido que la manera en la que estemos haciendo las cosas sea distinta, porque al final tenemos propósitos distintos, tenemos contextos distintos, tenemos personas distintas, sistemas distintos. Es por ello que de nuevo nos basamos en la primera parte y por eso me gusta tanto cuando iniciamos un proceso el preguntar el para qué, el qué esperas, qué quieres, para utilizar las mejores herramientas para ello. Y además es importante que nutramos mucho ese conjunto de herramientas que llevamos cuando acompañamos a una organización para dar la mejor respuesta que nosotros creemos que va a ser. Porque al final la manera en la que vemos la realidad, la manera en la que percibimos la realidad de las organizaciones es la manera en la que nosotros vemos la realidad, con nuestras creencias, con nuestros patrones, con nuestras herramientas. Y es posible que existan soluciones mejores, pero no las vamos a dar porque solo vamos a dar las que nosotros conocemos. Entonces, desde ahí y entendiendo la manera de trabajar como un medio, no como un fin, tendremos que adecuar cuál es la mejor manera de trabajar, la más óptima que yo conozco dentro de ese ecosistema.
dentro de esa organización, dentro de ese departamento. Y de nuevo, que yo crea que es la mejor forma de trabajar no significa que lo sea. Y por eso tan importante lanzar experimentos, pilotar y tomar datos, porque es posible que yo vaya a introducir una manera de trabajar en ese sistema porque me funciona en esa área de marketing, en otra organización, y en ese área de marketing no funciona. Entonces, tengo que saber de qué manera no está funcionando. Por eso, personalmente, me gusta tanto utilizar un método científico en todo esto, o la agilidad, que se apoya mucho en ello. Oye, ¿qué hipótesis tengo? Creo que esta manera de trabajar va a funcionar aquí. ¿Con qué datos voy a respaldar esa hipótesis o voy a invalidarla? Y desde ahí, con ciclos que me permitan ver si esto está yendo en esa línea o no. Entonces, mi respuesta, y aquí soy bastante categórico, es no. Lo que le funciona a un sitio no le tiene por qué funcionar a otro, y no creo que todos tengamos que usar la misma manera de trabajar, al menos con las que conocemos o las que yo conozco, yéndome a mi registro mental a día de hoy. Qué bueno. Alberto, he aprendido muchísimo durante esta hora. Santi, tú también me has aprendido una barbaridad, ¿verdad? Se me ha quedado muy cortito. Me he quedado con muchas ganas de más, así que espero que Alberto pueda estar con nosotros muchas más veces porque me ha parecido súper, súper interesante. Igualmente, yo la verdad que se me ha pasado el tiempo súper volado. Aquí hay algo que también me gusta mucho de la diferencia entre el tiempo psicológico y el tiempo físico, y cuando se desacoplan o es por algo muy bueno o es por algo muy malo. En este Total. caso, por suerte, es por algo muy bueno. Estoy encantado de este espacio, os lo agradezco de nuevo. Me quedo con muchísima hambre y ganas de más, así que ojalá podamos hacer muchísimos más sobre temas de agilidad, o que podamos hablar de OKRs para aquellas personas que nos hayan escuchado y que ese concepto, pues que no lo conozcan y no nos hemos detenido en sí a explicarlo, o de cualquier otro tema en el que creáis que puedo aportar, que yo más que encantado de hacerlo, y sobre todo con vosotros, que me hacéis sentir en casa. Qué guay, qué bueno, Alberto. Pues cuenta con ello porque nos quedamos con muchas cosas en el tintero y además se nota que lo vives y que disfrutas con muchísima pasión de lo que haces, que eso es fundamental. Así que vamos, te llamaremos muy pronto, seguramente. Muchísimas gracias, Estupendo. Alberto. Gracias a vosotros, un placer. Hablamos. Un placer, Alberto. Muchísimas gracias, Santi, siempre por acompañarme en esta aventura, y muchísimas gracias a todos vosotros, oyentes. Estamos, como siempre, ya lo sabéis, en Spotify, en Google Podcast, en YouTube y luego en LinkedIn como Avanza con 2 Zetas, y en Si Yo Te Contara Podcast en Instagram. Un abrazo y hasta la próxima.